Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestras Masterclass SOBEDEM, los cuales son un espacio dedicado a la reflexión y al intercambio de ideas sobre los grandes temas que atraviesan hoy el derecho mercantil y su vínculo con otras disciplinas. Les recordamos que en breves instantes estaremos compartiendo por el chat un enlace al formulario de asistencia. Lo compartimos al inicio, pero lo volveremos a compartir, el cual les pedimos completar. Su participación es muy valiosa para nosotros y nos va a ayudar a seguir construyendo estos espacios y seguir fomentando este intercambio de conocimiento. Al final del evento tendremos una sesión de preguntas y respuestas, de manera que pueden dejar sus dudas en el chat y al igual que sus comentarios y durante el transcurso de la masterclass irlos consignando por esa vía para que luego en esa sesión de preguntas y respuestas nuestra invitada del día de hoy pueda contestar sus preguntas. La sesión que nos convoca el día de hoy lleva un título muy interesante que es Una nueva aproximación al compliance desde el liberalismo. Y este tema creo yo que es especialmente estimulante porque nos invita a repensar el concepto de compliance más allá de sus manifestaciones tradicionales y nos permite también analizarlo desde una perspectiva liberal que probablemente será más crítica y sin duda será profundamente filosófica en un acuerdo, en un contexto donde el cumplimiento normativo se ha convertido digamos, un eje transversal de la actividad empresarial y de la actividad regulatoria y al mismo tiempo relacionado con temas éticos, yo pienso que resulta clave crear estos espacios que permitan cuestionar y enriquecer las aproximaciones que podamos tener sobre este fenómeno y cómo debe entenderse, implementarse y además justificarse el compliance. Y para guiarnos en esta exploración, contamos con una invitada de primer nivel, que es la doctora Andrea Rondón García. La doctora Andrea es profesora de la Universidad Metropolitana, donde se ha especializado en análisis económico del derecho. Es doctora en Derecho, miembro del Comité Académico de CEDICE Libertad y cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector asegurador. A lo que me permito agregar que su trabajo académico destaca por articular sólidamente las ideas del liberalismo y los temas del derecho mercantil, un esfuerzo que, en mi opinión, es especialmente valioso en el contexto venezolano actual. De ello dan cuenta sus publicaciones académicas y varias de ellas, por cierto, incluidas en distintas ediciones de la revista venezolana de Derecho Mercantil auspiciada por SOBEDEM. Sin más preámbulos, entonces dejo con ustedes a la doctora Andrea Rondón. Bienvenida. Gracias, Wilfredo. Agradecida enormemente a Sobeden por la invitación, a los que se han conectado por su valioso tiempo para escucharme en la mañana de hoy. Como dice Wilfredo, es un tema en el que yo he trabajado, no sé, tal vez en los últimos 10, 15 años, y es tratar de articular la filosofía liberal a los grandes temas de derecho mercantil, y el que nos convoca en la mañana de hoy es sobre el compliance, ¿no? Entonces, analizar el compliance desde la óptica del liberalismo. Compliance, el término como tal, pues ha tenido una gran receptividad y lo escuchamos con mucha frecuencia en los últimos años. Ya vemos departamentos dentro de compañías enteramente dedicados al compliance, a la cultura del cumplimiento, más allá de las compañías altamente reguladas como son bancos, seguros, sociedades de corretaje, las compañías que viven en el mercado de capitales que tienen que tener un departamento de compliance, un oficial de cumplimiento, analistas y toda una estructura. Compañías que no están altamente reguladas ya tienen esta conciencia y ya tienen esta implementación casi similar al de estas otras compañías altamente reguladas, ¿no? Ha habido como una explosión de la palabra compliance, cumplimiento, sus principios en los últimos años. Pero es un tema de larga data. O sea, desde que la empresa surge, se constituye, tiene que cumplir obligaciones legales y en otros casos hasta regulatorias. Pero el cumplimiento es algo que siempre ha estado en la vida, en la dinámica empresarial, en la dinámica de la empresa, de la compañía de la que estemos hablando, pequeña, mediana o gran empresa. Porque el primer regulador que tiene toda compañía es el registro mercantil, si lo queremos ver de algún modo. Entonces, desde ese mismo momento, pues ya tiene las obligaciones que cumplir en materia
legal en todos los ámbitos, ¿no? Penal, ambiental, trabajo, etcétera, ¿no? Así que es un tema del cual nosotros los abogados y que nos especializamos en el área de derecho mercantil y que lo ejercemos, no hemos estado ajenos. Entonces, solo que en los últimos años, pues ya tiene este nombre específico, ¿no? Y por el otro lado, quería analizarlo desde la filosofía liberal. ¿Y por qué? Bueno, lo quiero ilustrar con un ejemplo que he tenido de primera mano en mi experiencia reciente, ¿no? Como saben, el sector asegurador ha tenido un cambio importante desde el punto de vista legal y regulatorio. Tenemos una nueva ley en vigencia desde marzo de 2024, y unas normas prudenciales, ya tiene el nombre de normas prudenciales, desde septiembre del año pasado. Dentro de todas estas normativas, siempre una de las que más establece control, supervisión, facultadas a las compañías para controlar, supervisar, etcétera, etcétera, son aquellas dedicadas a evitar los delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y nombres un poco más folclóricos que tenemos en el sector asegurador, tráfico de armas de destrucción masiva, ¿no? Establecían estas normativas desde la 514, luego la 004, una fuerte regulación, exigencias para las políticas de Know Your Client, conozca a su empleado, a su reasegurador, a su intermediario, políticas que establecían por lo menos mínimo 10 recaudos, 10 documentos que requerirle, por ejemplo, al cliente, las últimas declaraciones de impuestos sobre la renta, las últimas estados financieros auditados, sin importar el tipo de producto, sin importar la forma de comercialización del producto. Entonces, bajo el esquema anterior podíamos tener esta rigurosidad de exigencia en la comercialización de productos por telemarketing, que eso no estaba expresamente prohibido, no estaba regulado tampoco, en donde podías colocar un producto vía telefónica. Entonces, imagínense ustedes tratar de colocar el producto vía telefónica y vía telefónica. No solamente está el tema comercial, que es vender la póliza, por ejemplo, sino también, bueno, el RIF, la cédula, la declaración de impuestos sobre la renta, la constancia de un servicio público. Cuando ya vas por la tercera o cuarto requerimiento, ya se cayó la llamada y también se cayó el negocio, ¿no? Bueno, consciente de esta realidad, el regulador, que constantemente se ha reunido con los destinatarios de esas disposiciones, con el sector, pues dictó una ley de la actividad aseguradora y unas normas prudenciales más friendly con la actividad comercial, con el entorno empresarial, ¿no? Y, por ejemplo, en estas nuevas normas de que les estoy hablando de legitimación de capitales, la 0536, le permiten al oficial de cumplimiento hacer su propia matriz de riesgo, tomando en cuenta el producto, porque no es igual pedir los recaudos de una póliza de accidentes personales a una póliza de incendio, y tomando en cuenta la forma de comercialización del producto. Y el regulador, porque yo estuve presente en esas reuniones, nos decía, nuestro interés es cumplir unos objetivos de supervisión y de control, porque ustedes son los primeros mecanismos, la primera línea de defensa que tenemos en el sistema financiero para evitar este tipo de delitos, pero que esto al mismo tiempo no entorpezca la dinámica empresarial. Nuestro interés es que ustedes también trabajen, ¿no? Y conscientes de eso es que resultó una providencia 0536 mucho más friendly, más flexible y otorgándole mucha mayor libertad al oficial de cumplimiento. Esto es una buena y excelente noticia si lo ven desde algún modo, desde algún punto de vista, pero en la práctica, ya vamos a cumplir casi un año con la aplicación de esta norma prudencial. La mayoría de los oficiales de cumplimiento no sabía qué hacer con esa libertad que le dieron. Entonces, muchos, siguiendo el principio de debida diligencia, hicieron su matriz de riesgos y la sometieron al regulador, no existiendo un procedimiento obligatorio administrativo de otorgamiento de autorización, para que le diera el visto bueno a su matriz de riesgo. No sabes, la conclusión de esta experiencia es, no sabes qué hacer con la libertad.
¿no? Y gracias a esa experiencia, yo digo, bueno, ¿por qué no hablamos desde un espacio distinto sobre el compliance, ¿no? Un espacio, les voy a ser sincera, un espacio un poco más crítico del compliance. Y nuevamente, yo soy abogada y mi primer deber es proteger los intereses de mi cliente y por escribir y estudiar esta filosofía liberal no le voy a decir, no voy a ser completamente disruptiva y decirle, vamos a ir en contra de la regulación. No, mi deber es conocer esa regulación y aconsejar a mi cliente lo mejor posible para minimizar, mitigar riesgos regulatorios, legales, reputacionales, que está muy en boga hablar de riesgo reputacional. Pero también como abogada, como profesora universitaria y estando en espacios como los que ofrece Soben y que agradezco infinitamente, también mi deber es ser crítica y apuntar donde se puede mejorar, conseguir esto como unas oportunidades para el día de mañana tener unas regulaciones más friendly con la dinámica empresarial y que nosotros, como destinatarios de esa regulación, estemos también preparados para la libertad que se nos concede. Entonces, por eso es que quise hablar del compliance desde la filosofía liberal. Por eso es el título de esta charla, de esta conversación, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero por filosofía liberal, que es el baremo que yo voy a utilizar para problematizar, cuestionar algunos conceptos, algunas ideas que existen en nuestro entorno en materia de compliance, ¿no? ¿A qué me refiero con filosofía liberal? Estoy hablando de autores como Adam Smith, la famosa mano invisible, coloquialmente lo conocemos así, nos los enseñaron en las escuelas de derecho. Estoy hablando de Milton Friedman, de Hayek, de Mises. Estoy hablando de intelectuales economistas, ciertamente, pero intelectuales. Y la filosofía liberal no se reduce al ámbito económico. Es una filosofía principalmente ética, centrada en el individuo, es profundamente humanista, con unas connotaciones en lo político, en lo jurídico, en lo social, en lo cultural y sí también en lo económico. Tiene un contenido mínimo el liberalismo, porque se ha usado la palabra liberalismo en muchos espacios y no necesariamente eso es liberalismo. Entonces, cuando yo veo este contenido mínimo, estoy hablando de liberalismo. Primero, es una filosofía centrada en el individuo, individualismo. Un eco de esto es el egoísmo racional. El individuo tiene el deber de actuar en su propio interés siempre y cuando no perjudique a otro. Esto no significa que no tengamos conciencia que el ser humano forma parte de una sociedad que sea gregario y que tiene que relacionarse con los demás. De hecho, desde el liberalismo se dice que la mejor forma de trabajo cooperativo, coordinado, es el mercado. Por otro tanto, el principio rector en materia de liberalismo es la libertad. En otros regímenes, en otras corrientes, van a ver que se pone mayor acento en conceptos como la justicia, conceptos polémicos y debatibles, como la justicia o como la igualdad. Nosotros nos centramos en la libertad, entendida como ausencia de coacción y coacción estatal. Yo puedo hacer lo que desee siempre y cuando no esté expresamente prohibido, que eso está vinculado, lo que acabo de definir es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Esto es lo que priva fundamentalmente dentro del liberalismo la libertad como valor absoluto. Desde el punto de vista político, bueno, ya con esto les estoy diciendo algunas cosas de lo que priva es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, incluso en ámbitos altamente regulados, porque eso es la característica del sector privado, esa es la característica de las relaciones entre particulares. Así sea un sitio tan complicado como para hablar de esto como bancos, seguros, sociedades de corretaje. Imagínense ¿cómo voy a hablar de principio de la autonomía de la voluntad de las partes en compañías que no están altamente reguladas, ¿no? Es primigenio este principio. Ya les estoy dando algunas ideas de lo que yo voy a empezar a cuestionar de la idea de compliance que está tradicionalmente en el entorno, ¿no? Desde el punto de vista político, es un rechazo al Estado ilimitado. Se propugna un Estado limitado. Y por Estado limitado es que haga solamente funciones estrictamente esenciales.
seguridad y justicia, más nada. Estoy sacando bastante al Estado de la ecuación en materia de mercado, en materia económica. Y esto es muy heavy, perdón que lo diga así, cuando tradicionalmente en el compliance hablamos de una administración pública económica. Yo no digo que hay que eliminar la administración pública económica de un solo plumazo, eso es utópico, eso no es posible ciertamente, pero sí cuestionar el tamaño de esa administración pública económica. Y eso es lo que yo quiero que nos quede de la mañana de hoy. Empezar a cuestionar lo que se nos da, lo que tenemos por presente, para aspirar a algo distinto el día de mañana, ¿no? Y bueno, el otro tanto, desde el punto de vista político, es un rechazo a la democracia ilimitada. Ya desde el liberalismo no se pone tanto acento en la democracia, que es simple y llanamente un sistema de elección de gobernantes. Es la dictadura de las mayorías. Y ustedes me dirán, oye Andrea, pero también es importante la independencia del Poder Judicial. También es importante un poder legislativo que dicte leyes que efectivamente permitan el ejercicio de derechos y libertades, control político, el derecho de propiedad. Sí, pero ya no estamos hablando de democracia, ya estamos hablando de Estado de Derecho. Entonces, desde el liberalismo decimos, le hemos puesto demasiado peso a la democracia y hemos descuidado las instituciones que están llamadas a limitar el poder del Estado, que eso es realmente lo que nos interesa como ciudadanos, para que podamos ejercer plenamente nuestros derechos y libertades, ¿no? Entonces, yo sí soy, a título personal, una descreída de la democracia, pero es lo que tenemos, es perfectible. Y si es lo que tenemos, pues entonces, ¿por qué no apuntamos hacia algo mejor como el Estado de Derecho y consolidar instituciones que efectivamente pongan frenos al poder del Estado? Esa, al fin y al cabo, es el mensaje que les quiero dar sobre el liberalismo, ¿no? Entonces, y este mensaje que permee incluso áreas tan, como le comentaba Wilfredo pocos minutos antes de conectarnos, al compliance, que yo lo siento hoy en día como gestoría especializada. Entonces, la idea es que no sea solamente gestoría especializada, sino que se entienda que esto tiene un trasfondo filosófico poderoso e importante. Porque el compliance, al fin y al cabo, son los roles del ciudadano, es entender el rol del ciudadano frente al Estado. Entonces, ¿cuál es tu posición filosófica frente al rol del Estado? Como liberal, yo quiero un Estado pequeño, limitado. Como liberal, no me quiero quedar callada ante una administración económica, una administración pública económica todopoderosa o grande. Eso, eso es a lo que yo digo, es el link entre una visión del compliance desde el liberalismo. Ahora, vamos a hablar ya de compliance, vamos a meternos de lleno en el compliance. Como se habrán dado cuenta, yo no voy a dar una clase o no voy a tener una charla tradicional sobre compliance. Para eso, les recomiendo los distintos artículos que se han publicado en las ediciones de la revista de Derecho Mercantil. He leído mucho a Diego Castañino, con el cual estoy un poco más afín. Está también Liliana Baudo y Jesús Villegas, con los que definitivamente no tengo acuerdo. Pero todo desde el respeto, creo que hay una oportunidad para discutir y salir de tal vez de out of the box y pensar más allá y mejorar las condiciones de trabajo que nos toca, ¿no? Y bueno, en definitiva eso redundará en calidad de vida para todos, ¿no? Porque hablar de empresa no es simple y llanamente defender al cliente o defender al empresario, es defender opciones dentro de un mercado libre para que todos podamos escoger la mejor opción, no la que haya. Entonces, por eso es que yo quiero hablar de estos temas de filosofía vinculado con el compliance. Entonces, yo quiero es problematizar tal vez los conceptos tradicionales que hemos hablado de compliance. Aquí yo voy a traer un concepto de Liliana Baudo con el que todos vamos a estar de acuerdo, incluida yo que siempre me siento como la oveja negra en estos temas. Liliana trae un concepto de la Asociación Mundial de Compliance y nos dice que el compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Yo, este es un concepto con el que todos podemos estar de acuerdo, no ofrece mayor dificultad. También quiero traer un concepto, unas reflexiones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que aunque es en términos bancarios, pues nos los hemos traído a otras áreas y tiene aplicación también para otras áreas distintas a bancos. Implementación de estándares regulatorios internacionales para la banca, con el objeto de fortalecer la regulación, supervisión y prácticas bancarias a fin de afianzar la estabilidad financiera global. La autorregulación se refiere a los mecanismos de control y cumplimiento que los bancos implementan internamente para asegurar el cumplimiento de las normas reguladoras y las prácticas éticas. Muy parecido al de Liliana, ¿no? Aquí hay dos aspectos que quiero ya empezar a destacar, que es lo que voy a hablar a lo largo de la mañana desde el liberalismo. Autorregulación, por un lado, y las relaciones con la administración, o vamos a hablar de los stakeholders, ¿no? Ese tercero relevante que lamentablemente le hemos dado tanta relevancia que prácticamente tienen una oficina dentro de la compañía. Sí, lo cuestiono, tengo que ser honesta. Pero vamos a ver por qué lo cuestiono, ¿no? Vamos por paso, no me desorganizo. Autorregulación. En ambos conceptos, lo que les he leído, la autorregulación es importante. Primero, se está hablando de la regulación, detectar cuáles son las obligaciones legales y regulatorias, ¿no? Pero si yo les hablé que uno de los contenidos mínimos del liberalismo, uno de los contenidos, sí, fundamentales del liberalismo es el Estado limitado. El eco, el reflejo jurídico del Estado limitado es un legislador limitado. Freddy Bastiat nos lo decía, el legislador solamente debe actuar o establecer reglas para evitar abusos en el ejercicio de derechos y libertades de uno en detrimento de los derechos y libertades de otros. No está para regular, fomentar, eh, incluso deberes de policía, etcétera, etcétera. Está para evitar abusos de derechos y libertades. Con lo cual muchos conceptos como orden público, interés general, pues van perdiendo, van perdiendo importancia dentro de este discurso liberal. Ahora bien, si estamos hablando de un legislador limitado, yo no estoy diciendo caos, desorden, anomia, estoy diciendo si no es la regulación por parte de estos entes, entonces es primigeniamente el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, incluido en áreas tan reguladas como bancos. Lo que pasa es que están tan reguladas que nos hemos olvidado que son instituciones propias del derecho mercantil. Son tan antiguas como el surgimiento del derecho mercantil. Es decir, son formas privadas, tan solo que en los últimos años, décadas, en lo que va de siglo y la segunda parte del siglo XX, ha estado tan intervenida que algunos se atreven a hablar de derecho regulatorio, lo cual critico profundamente esa tercera categoría de derecho regulatorio para justificar las intervenciones del Estado dentro de las relaciones de privados, ¿no? Entonces, desde el liberalismo lo que se privilegia es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, principalmente, y supletoriamente, el legislador es el legislador limitado. Y yo no estoy descubriendo el agua tibia, yo estoy diciendo teoría general del derecho, principios generales del derecho, y sí, con algo de picante, desde el liberalismo. 1159 del Código de Comercio, del Código Civil, el contrato es ley entre las partes, 1159, 1149, perdón, la dislexia, pero el contrato es ley entre las partes. ¿Y qué es el contrato? Es la manifestación de voluntad de las partes de cómo se van a relacionar. Existen muy pocas normas de orden público dentro del Código Civil. Es decir, usted puede establecer lo que más le conviene con el otro, en los términos y condiciones con los cuales se va a relacionar con el otro. No puede establecer cláusulas leoninas, por ejemplo. Esa es una de las pocas normas de orden público. Pero de resto, usted es libre para establecer cómo se va a relacionar con el otro. Autonomía de la voluntad de las partes. Artículo 200 del Código de Comercio, otro ejemplo. El último párrafo dice, las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por las disposiciones del Código y por las del Código Civil. Aquí hay una jerarquía. Principio de la autonomía de la voluntad de las partes y luego
el legislador. Hay muchas partes del Código de Comercio que dicen, lo que no ha establecido las partes se entenderá que es esto. Es decir, aquí el legislador actúa de forma supletoria. Entonces, lo que les vengo a decir cuando entendamos, cuando hablamos de regulación y autorregulación, es que en las relaciones de los privados debe privar el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y excepcionalmente y supletoriamente el legislador limitado. Y excepcionalmente tiene que haber unas razones de peso para su intervención, evitar abusos en el ejercicio de derechos y libertades. Así es como se tiene que entender la regulación y la autorregulación. No es anomia, no es caos, sino que la fuente del derecho primigeniamente vamos a ser nosotros. Ese es el origen del derecho, básicamente. La costumbre es fuente del derecho. Es básicamente lo que les estoy diciendo. No escapa, no quiero ocultar tampoco y no quiero que quede como que ella dice lo que le conviene. No escapa el hecho de que la mayor parte de nuestros códigos están vaciados por leyes especiales, por las normas prudenciales de los entes reguladores, etcétera, etcétera. Pero esas son desnaturalizaciones, esas son deformaciones de las regulaciones naturales de los privados, que son nuestros códigos civil y nuestro código de comercio, que tienen una fuerte influencia liberal. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años con leyes especiales, con regulaciones especiales, estas potestades de regulación de la administración pública económica, son distorsiones. Es una realidad, pero sigue siendo una distorsión. Ahora bien, ya que les he mencionado esto, hay como un concepto de autorregulación presente en los expertos en compliance que es contrario a lo que les acabo de mencionar, que a mí me parece como de perogrullo, es algo como que obvio. Son las clases típicas de derecho de las obligaciones que nosotros recibimos en la carrera, ¿no? Entonces, aquí voy a cuestionar a Liliana. Liliana tiene un artículo que se llama Autorregulación para la gestión de seguridad en las cadenas de suministro. O sea, el objetivo fundamental de ella, de estos artículos o de este que voy a citar, es la autorregulación. Entonces, ¿cómo define ella la autorregulación o en qué términos plantea ella la autorregulación? Nos dice en un párrafo, pero el ámbito regulatorio positivo no puede ser ilimitado. Bueno, gracias a Dios. Por lo que las empresas deben establecer alianzas con entes sociales, regionales o estatales, e igualmente el sector privado, con el fin de colaborar en el desarrollo humano y el logro de una economía sostenible que las lleve a acercarse a las metas de la Agenda 2030. Leyendo este pasaje, pareciera ser que Liliana nos dice que primero está la regulación, porque el ámbito regulatorio positivo no puede ser ilimitado, y donde no llega la regulación, complementa la autorregulación. Donde no llega el brazo ejecutivo a través de la regulación, nosotros como particulares colaboramos con la autorregulación. Yo cuando leí este pasaje, debo confesarlo, inmediatamente me vino a la palabra contribuyente especial. Los contribuyentes especiales tienen una serie de obligaciones para colaborar con la administración tributaria. Son agentes de retención y también colaboran con la recaudación, por ley, obligados. Aquí no. Aquí prácticamente me dice, aquí esta colaboración con la regulación me dice, es volitivo. O sea, no sé si se dan cuenta de cómo me está distorsionando el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Yo puedo hacer mi concepto clásico, el que dije hace algunos segundos, hace algunos minutos, principio de la autonomía de la voluntad de las partes, yo puedo hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, en contraposición con el principio de legalidad que rige las relaciones entre, en el sector público, que solamente puedes hacer aquello que está expresamente previsto, lo cual es lógico, porque tus actuaciones van a incidir en el ejercicio de derechos y libertades individuales. Por eso es que tiene que ser expreso y debe ser, es materia de reserva, ¿no? Pero Liliana nos está diciendo que la autorregulación es como un complemento de la regulación. No es que es primigenio, ni fundamental, ni principal, ni es fuente de derecho, sino complemento de lo que se considera como fuente primigenia, que es el ámbito regulatorio positivo.
Aquí tengo un problema, tengo una desconexión. Porque incluso, nuevamente defiendo esta idea, aún en sectores altamente regulados, esta potestad de autorregularse, de proveerse sus propias reglas, es propio del derecho privado y no debería desnaturalizarse. Y si se desnaturaliza por las regulaciones, por la potestad reglamentaria de la Administración Pública Económica, nosotros tenemos que apuntar que eso es una desnaturalización, no colaborar con la desnaturalización del principio de la autonomía y de la voluntad de las partes. Por eso es que digo polémico, porque tenemos que advertir. Una cosa es ejercer y trabajar con la realidad que tenemos y no ir contra la realidad porque es ir contra los intereses de nuestros clientes. O sea, yo también, también puedo hablar en un sentido práctico, pragmático, abogada en ejercicio. Pero una cosa es eso y otra cosa es colaborar a que se mantenga esa realidad. Mi aspiración es colaborar a que se mejore y cambie esa realidad. Eso por una parte. El otro punto que quería trabajar, aparte del concepto de autorregulación, que me parece que se ha tergiversado y lo que se debe rescatar es la autorregulación como una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido y no es un complemento de la regulación, es las relaciones con el sector público, que está presente en los conceptos de compliance, en los conceptos que yo no cuestiono. Yo cuestiono es el acento que pones en algunos conceptos o la connotación que das en algunas palabras de esos conceptos. Es ahí donde empezamos a tener problemas y donde podemos tener discusiones, Liliana, Jesús y yo, en una mesa de exposición o donde nos encontremos, en una clase, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí, claro, si es el compliance, si es un conjunto de actuaciones para cumplir deberes legales y regulatorios, evidentemente la administración es un actor relevante dentro de la dinámica empresarial. Eso yo no lo oculto. Ciertamente hay que estar conscientes de eso, ¿no? Ahora, ¿pero qué relevancia le vamos a otorgar? ¿No? Ese es el punto también. Bueno, aquí Jesús Villegas nos habla de los stakeholders, ese tercero relevante dentro de la dinámica empresarial, y el más relevante de todos, ciertamente, es la administración pública económica, que para mí no debería existir, pero vamos a estar claros, no seas utópica, Andrea, pero deberíamos limitarla, eso sí, o procurar trabajar en su limitación. Jesús, en un artículo también publicado en alguna de las ediciones de la revista que ofrece Sobedem, nos dice, en la introducción al estudio del derecho de cumplimiento normativo y análisis regulatorio de la empresa, es decir, un artículo ABC clásico y que recomiendo su lectura por temas de compliance, nos dice, el actor sobre el stakeholder es el actor relevante, el tercero con el que se relaciona la empresa y muchas veces su estrategia corporativa se diseña de acuerdo con la relevancia de los actores en el negocio. Aquí ya empezamos a tener un problema, porque me está diciendo que el stakeholder o la administración pública económica va a moldear el negocio. Debería ser al revés. La regulación debería estar al servicio del ciudadano, en consecuencia la regulación debería estar permitir el cumplimiento o el logro de las metas del negocio. Y eso no es algo loco o que yo estoy diciendo. Yo he estado en mesas de trabajo con funcionarios públicos que nos dicen, nosotros buscamos ese equilibrio, ese balance difícil, pero lo buscamos entre regulación y permitir y no entorpecer la actividad económica del sujeto regulado, palabra que detesto profundamente, pero para podernos comunicar fácilmente. Yo he estado en esas conversaciones, entonces si es así, ¿por qué voltear la tortilla y decir que el negocio o el diseño del negocio es en atención a el sujeto relevante o al stakeholder, a la administración pública económica? Vemos nuevamente, ven de lo que les estoy hablando, se cambia el orden de importancia en los elementos constitutivos dentro del compliance. Posteriormente, Jesús nos habla sobre la administración económica en estos términos. En muchos sentidos, compliance es un sistema de contrapesos internos simulando una suerte de contraloría legal empresarial, del cual yo estoy completamente de acuerdo. Somos una especie de auditor interno. Complementamos el trabajo del comisario
Bueno, sabemos lo que significa en la realidad, pero el comisario es un auditor estatutario. Y también complementamos el trabajo de los auditores externos, que casi ya todas las compañías tienen auditores externos, así en muchos casos no piden balances auditados, pero ya por reglas internas, ley de registro público y el notariado, pues es el día a día. Nosotros, consultoría jurídica, somos también una especie de auditor interno. Pero entonces dice, pero cuya actuación idealmente siempre es preventiva frente a los stakeholders, principalmente la empresa, entre ellos la todopoderosa administración económica. Si es una todopoderosa y es una realidad que deberíamos cuestionar y cambiar. Eh, eh, Porque es una realidad que ha contribuido a la situación económica actual que vivimos y de la cual todos sabemos, ¿no? Hay otra parte que él nos dice, en la actualidad la regulación define los modelos de negocio y las actividades comerciales en cualquier privado. Debería ser al revés. La regulación debe estar al servicio del ciudadano y cumplir sí sus objetivos de evitar estos delitos y no entorpecer la dinámica empresarial. No es que la dinámica empresarial se vea acomodar a lo que nos dice la regulación. Eso es un problema. Hay otra parte, en esos términos se refiere Jesús a la administración pública económica. No se escapa, y algunos de ustedes podrán decirme, ya va Andrea, pero la Constitución establece el principio de corresponsabilidad, alianza entre el sector público y el sector privado. Bueno, les digo uno, que esté en la Constitución no significa que sea constitucional, para empezar, ¿no? Es un tema para cuestionar. Porque lamentablemente esas alianzas, tal y como está prevista en la Constitución y una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución, se ha terminado en convertir en un proceso de cogestión. Y tenemos a la administración metida dentro de la empresa. Y para nadie es un secreto que en muchos casos termina siendo, el Estado termina siendo un socio en la empresa. ¿Cuántas obligaciones legales no tenemos que cumplir como empresas que las tenemos que cumplir a través de títulos del Estado? Eso es una forma de ser socio del Estado. Sé que no creo que sea exagerada al decirlo. Tal vez si lo digo aquí a algunos dirán, oye, no me había dado cuenta. Bueno, despiértense a esa realidad, ¿no? Si es una realidad, ¿por qué tenemos que ponerle más peso a esa administración? ¿Por qué hablar de que ella va a definir, va a diseñar la estrategia o el negocio? En sociedades libres, en derecho comparado, existe un principio constitucional que se llama el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el principio de subsidiariedad? Que en materia económica, el primero que responde es el mercado. Y cuando el mercado no tiene los incentivos, cuando el mercado no es suficiente, porque alguien tiene que comprar los semáforos, por ejemplo, pero no están los incentivos económicos para que una empresa invierta allí, última ratio será el Estado. Ese es el principio de subsidiariedad. Un principio de subsidiariedad es más afín, más cónsono con el ejercicio de derechos y libertades que el principio de corresponsabilidad. Entonces, yo cuestiono esta interpretación de la administración pública económica, que es muy afín a ese principio de corresponsabilidad que está en nuestra Constitución, lamentablemente, pero les reitero que esté en la Constitución no significa que sea constitucional, y si miramos en el derecho constitucional comparado, ya no se habla de este principio, se habla del principio de subsidiariedad. La Constitución chilena lo tiene y afortunadamente no la cambiaron. Es este tipo de principios el que permite unas mejores relaciones entre la todopoderosa administración pública económica y los particulares. Yo desearía, desde el liberalismo, ciertamente, eliminar la presencia del Estado. Soy un poco anarcocapitalista, lo tengo que confesar, lo advierto aquí al público presente, pero también soy realista, soy abogada en ejercicio, eso no es posible. Pero como abogada en ejercicio, y como estudiosa del derecho, y como yo amo el derecho y no quiero ser gestora especializada, bueno, creo que tenemos el deber de cuestionar la realidad que tenemos. Allí donde se dan las distorsiones de conceptos, como el principio de la autonomía de la voluntad de las partes o distorsiones de las relaciones entre particulares y público.
Ya quiero terminar las palabras de esta mañana con algo que yo he visto ya con mucha frecuencia en términos de compliance también, porque el compliance se ciñe por estándares internacionales. Y ahora un estándar internacional que no es de obligatorio cumplimiento, es una recomendación, pero si lo seguimos repitiendo constantemente se nos va a olvidar que es una recomendación y se va a convertir en una obligación, es la famosa Agenda 2030. Ya Liliana lo decía, para cumplir con los objetivos y alcanzar la famosa Agenda 2030. Ustedes saben lo que tiene la Agenda 2030. La Agenda 2030 es de Naciones Unidas que establece unos objetivos de desarrollo sostenible para una economía verde, una economía sustentable, una economía bonita. Miren, dentro de algunos objetivos de los famosos ODS está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Suena todo muy bonito, por cierto. Algunas cosas yo puedo cuestionarlo de la igualdad de género, ustedes se imaginarán cómo me cae. Yo creo más bien en la igualdad ante la ley. Pero vamos a adentrarnos con el fin de la pobreza y hambre cero. La pobreza es un problema y el liberalismo no rehuye esa discusión. Pero en lugar de enfocarte en la pobreza, ¿por qué no te enfocas en las fuentes de creación de riqueza? En no obstaculizar las fuentes de creación de riqueza, en no crear más camisas de fuerza a las fuentes de creación de riqueza. Si te centras en las fuentes de creación de riqueza, una consecuencia inevitable es erradicar o bajar los niveles de pobreza y estaremos cumpliendo los objetivos de la famosa Agenda 2030, que ahora hay una Agenda 2045. Entonces, en lugar de cumplir a pies y juntillas la Agenda 2030, ¿por qué no lo problematizamos, criticamos y vemos qué hay de fondo en la Agenda 2030 y qué tanto podemos cumplir de ella sin que menoscabe el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, sin que se menoscabe la naturaleza per se de la empresa, no se altere la naturaleza per se de la empresa y no tengamos un híbrido entre privados y entre privados y públicos. Tal vez mi reflexión final en torno al tema del compliance es que respetemos el rol natural de los particulares. Y eso es no desnaturalizando el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, no otorgándole mayores potestades de las que ya tiene la administración pública económica, que por experiencia les digo, ya están conscientes que han abarcado demasiado y quieren regresar a una situación de balance y equilibrio. Es así como deberíamos entender las relaciones entre particulares y públicos, no de asimetría, no de jerarquía, sino de coordinación, que es lo que le hablaba, trabajo cooperativo, que es lo muy propio del mercado, y empezar a cuestionar este tipo de conceptos. La famosa Agenda 2030, indaguen antes de invocarla y ver si efectivamente es consustancial con la naturaleza del empresario, con la libertad de contratación, la libertad económica. Igualdad de género puede ir muy en contrario con la libertad de contratación cuando nos piden las cuotas de participación, por ejemplo, por género. Entonces, a lo que voy es, ciertamente el compliance es verificar cuáles son mis obligaciones legales y regulatorias. Yo como abogada y en interés de los derechos, de proteger los derechos de mi cliente, yo estoy en el deber de saber cuáles son esas obligaciones. Pero como abogada, estudiosa del derecho y como ciudadana que tiene deberes y derechos, uno de mis deberes también es analizar y cuestionar muchas de esas obligaciones para ver si el día de mañana podemos estar en otros espacios y que eso redunde en calidad de vida. Porque mientras tú ataques o dificultes los mecanismos de creación de riqueza, eh, estarás dando menos opciones al mercado, a nosotros como particulares, y eso mella en nuestra calidad de vida. Ese era el mensaje que les quería dar en la mañana de hoy. Gracias. Bueno, yo creo que todos los que estuvimos presentes hoy tuvimos realmente el privilegio de ver en pleno una muestra de lo que debe ser la academia, donde debe existir, por supuesto, divergencia de criterios y eso implica una labor crítica también, ¿no? Todo esto contribuye en términos prácticos a cambiar realidades y es algo que
en Venezuela es particularmente necesario, ¿no? Creo que a todos nos gustaría, después de haber escuchado la masterclass del día de hoy, tener un evento conjunto con los autores que han sido mencionados por la doctora Andrea y por supuesto a la doctora Andrea, en un evento en el que se puedan, digamos, establecer o en el que se pueda establecer un diálogo directo, en vivo y donde podemos escuchar las opiniones de todos ellos y el debate que es súper interesante además, ¿no? Yo creo que las ideas que ha mencionado la doctora Andrea nos permiten ser un poco más conscientes del rol del individuo y de su relación con la administración también, que por cierto es una administración que, producto de las distorsiones que vivimos, suele frecuentemente anular la voluntad del individuo. Yo creo que después de escuchar la intervención de hoy es inevitable repensar el compliance no solo como una herramienta técnica, meramente técnica, sino también como un concepto que debe dialogar con valores un poco más profundos como la libertad, como la responsabilidad individual y también con los límites al poder en sus diversas expresiones. Lo último que me gustaría decir para iniciar la sesión de preguntas y respuestas es que quizá a menudo olvidamos, y es una idea que me llevo de la masterclass de hoy, que el Estado no ha existido siempre realmente. O sea, es algo que tenía en la cabeza durante la exposición. Y una regulación que no parte de esa premisa y adopta, digamos, una perspectiva paternalista termina causando, a fin de cuentas, una fuerte asfixia en la autonomía de la voluntad y eso afecta a la actividad empresarial de forma integral o global. Entonces, dicho esto, agradezco muchísimo la intervención de hoy y voy a proceder a leer algunos de los comentarios que tenemos acá y en la caja de preguntas y respuestas, pues, para ver qué nos han dicho los participantes. Acá hay varios comentarios de saludos, personas que se conectaron el día de hoy desde distintos estados, San Fernando en el estado Apure, desde Valencia, Carabobo, y bueno, muchas personas también que se notó, ¿no? También durante la exposición que reaccionaban a las ideas que estábamos escuchando. Acá hay un comentario de uno de nuestros participantes que señala, en efecto, incluso el principio de autodeterminación de las sociedades mercantiles, reconocido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 93 del 18 de marzo de 2025, entre otras, es permanentemente transgredido por el exceso de regulación del Ejecutivo Nacional. Dice en otro mensaje, ese exceso de regulación por el Estado, me tomen todo, eh, se patentiza sin disimulo en el manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios jurídicos en los registros principales, mercantiles, públicos y las notarías, contenido en la resolución 19 del 13 de enero de 2014, emanada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial número 40.332. No sé si la doctora Andrea tiene algún comentario sobre esta intervención. No, totalmente. De hecho, como les comentaba, no escapa, eh, a ninguno de nosotros nos escapa que la mayor parte de nuestros códigos están vaciados. O sea, por ejemplo, el Código de Comercio quedó vaciado por la Ley de Registro Público del Notariado. Y además, yo estoy hablando de la Ley de Registro Público del Notariado por la resolución 019 también, y por otras resoluciones del SAREN. Entonces, eh, me hubiese gustado decir que el contrato de sociedad es un contrato plurilateral en donde el cielo es el límite y porque hay muy pocas normas de orden público establecidas en el Código de Comercio. Pero la realidad es que ya tenemos como un modelo predeterminado por la Ley de Registro Público del Notariado y por la Resolución 019. Se ha mermado enormemente el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Perfecto. Por acá tenemos también otros comentarios. Por acá le dan las gracias, profesora. Qué maravilla escuchar argumentos que respetan la inteligencia humana. Excelente, Andrea, gracias. Agradecida también con la SOEDEM y un abrazo al moderador. Creo que es mi profesora Taormina Capelo. Acá no puedo ver el nombre completo, pero creo que sí. Por acá hay otro comentario que dice, el compliance tiene años en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué fórmula sugiere la experta para que haya una coexistencia pacífica con el compliance?
Es difícil, no tengo una respuesta única, pero sí les puedo decir algo. Eh, Estados Unidos y Europa son ejemplos de sociedades altamente reguladas. No crean la panacea de Estados Unidos, el país o la nación de los padres fundadores, porque todos esos principios de la Revolución Americana, que es realmente la verdadera revolución en términos de Hannah Arendt, no la francesa, por cierto, ni la rusa, y la francesa nos las enseñan en las clases de derecho como si fuera la panacea, pero hoy en día no son ejemplos de sociedades libres, son ejemplos, mejor dicho, de sociedades altamente reguladas. La invitación es a cuestionar esas regulaciones. ¿Cuáles de esas regulaciones son efectivamente consonas con el principio de autodeterminación de las compañías, como mencionaban por aquí, con los principios, con las libertades individuales, libertad empresarial, libertad de contratación, derecho de propiedad, etcétera, etcétera? Cuestionarlo. Dos, necesariamente desde el compliance tenemos que empezar a hablar en términos de análisis económico del derecho. Yo, por ejemplo, en otro de los artículos que leí de Liliana, ella hacía mucho énfasis sobre los efectos negativos de la actividad empresarial en materia ambiental. Perfecto. ¿Por qué no hablamos de externalidades negativas? ¿Por qué no hablamos del teorema de Coase? ¿Por qué no hablamos de costos de oportunidad? ¿Por qué no insertamos en la discusión conceptos de análisis costo-beneficio? Porque toda la regulación tiene un impacto económico. Y si tiene un impacto económico, ¿por qué no hacer esa conexión entre derecho y economía? Creo que el compliance eh, eh, no solamente en Venezuela, sino en general, le hace falta mucha comunicación con otras disciplinas, especialmente la economía, para que tengamos una regulación mucho más consciente. No toda externalidad negativa ambiental tiene que ser regulada o tiene que ser perseguida, porque a lo mejor las víctimas o los afectados no tienen interés en perseguirlo. Y si no tienen interés en perseguirlo, ¿por qué regularlo? La mayor parte de la regulación económica penal está montada sobre una víctima que no existe, que es el Estado. Entonces, ¿por qué no concientizamos eso y realmente ponemos caras determinados y no usamos esos genéricos como en contra del peculio de la nación? Ajá, ¿con qué se come eso? O sea, lo que les quiero decir es que efectivamente nos asistamos de otras herramientas y no de las tradicionales para hacer un compliance más friendly con la dinámica empresarial. Perfecto. Por acá tenemos otro par de preguntas. Yo creo que ya estas serían las últimas por razones de tiempo también. Eh, la profesora Tormina Capello, que sí era la autora del comentario anterior, hace una pregunta también bien interesante, que es, ¿existe un régimen político distinto a la democracia donde se respete el Estado de Derecho? No, ciertamente. Cuando yo hablaba de que desde el liberalismo cuestionamos fuertemente la democracia, me faltó decir tal vez, pero es lo que tenemos. It is what it is, como me diría un abogado norteamericano con el que trabajo, es lo que existe. Pero que es lo que existe significa, entonces vamos a trabajar con ello. Es decir, quitarle tanto peso a la democracia y ponerle mayor peso a lo que efectivamente va a ponerle barreras al Estado, al poder. La democracia no le pone barreras al poder. Eso, primero hay que tener conciencia de eso. La democracia es simple y llanamente una forma de elegir gobernantes. Le hemos pedido de más, la hemos deformado. Lo que efectivamente le va a poner barreras al poder es un Estado de derecho. Eso es lo que tenemos que buscar. Instituciones que pongan freno al poder. Perfecto. Una última pregunta. Y mientras convivir con la democracia, porque es lo que tenemos. Es lo mejor que hay. Es así. Bueno, una última pregunta que tenemos por acá. em, Dice lo siguiente, si los individuos y empresas por voluntad propia no aplican autorregulación, ¿cómo podría actuar el Estado? Bueno, naturalmente sí van a aplicar la autorregulación. Forma como, es de la esencia establecer nuestras propias reglas, ¿no? Pero yo me imagino, si se refiere a autorregulación, es que nosotros mismos, como empresa, establezcamos nuestros mecanismos de prevención. ¿Cómo puede actuar el Estado? Bueno, le voy a ser muy sincera. El Estado tiene infinidad de mecanismos para hacer.
que se tomen esas medidas de autorregulación, esas medidas preventivas internas. Es más, el Estado tiene demasiadas herramientas para lograrlo. Yo creo que esa no debería ser la pregunta. La pregunta no es si el privado no asume su compromiso ético y no hace el debido compliance y no toma las debidas medidas de prevención, ¿qué puede hacer el Estado? No se preguntan eso, porque el Estado tiene demasiadas herramientas, tiene régimen sancionatorio, tiene, y saliendo del derecho administrativo, tiene responsabilidades penales. Y si no, el propio mercado también puede actuar. Si hay una empresa que, eh, eh, por decir algo, obra en contra del consumidor, el primero que lo va a sancionar va a ser el consumidor. Y eso lo va a sentir la empresa. Ese es el famoso riesgo reputacional también, ¿no? Entonces, créanme que donde hay estas divergencias o donde existen estos empresarios todavía, sí, con sus oscuros, porque aquí no estamos idealizando, el mercado también da respuesta, porque el mercado, créanme que pasa sanción, no comprando más allí, por ejemplo. Perfecto. No sé si tiene la disponibilidad, o sea, yo entiendo que estamos llegando a las 10 de la mañana y ya pues sería la hora de finalizar el evento, pero si tuviera la disponibilidad de contestar algunas preguntas más, pues sería perfecto porque hay algunas allí, veo que me dice que sí, entonces voy con la siguiente, que es de existir la posibilidad de actualizar o cambiar la forma en que se regula el compliance en Venezuela, ¿cómo sería? Eh, a ver, por ejemplo, voy a hablar desde la experiencia o desde mi experticia. Desde el liberalismo propugnamos la desregulación. Es muy heavy lo que acabo de decir. Desregular es eliminar la regulación, pero no para quedarnos sin nada, sino para ponerle acento al principio de la autonomía de la voluntad de las partes y que seamos nosotros los que establezcamos las reglas, ¿no? Eso sería lo ideal, pero evidentemente suena utópico porque eso no va a ocurrir. Pero la regulación que exista permita estos espacios de libertad. Puse el ejemplo de la 0536 en materia de seguro, que da muchos espacios de libertad al oficial de cumplimiento y a su equipo, a sus analistas. ¿Por qué no aprovechar esos espacios de libertad? Que sea regulación, la regulación va a existir, no nos vamos a equivocar, pero que sea una regulación consciente, que sea una regulación justificada, una regulación que lo que busque es proteger el derecho de terceros, evitar abusos, excesos en el ejercicio de derechos y libertades, no más que eso, porque más que eso ya sería una desnaturalización. Entonces, las administraciones, esta administración pública económica, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, debería orientarse hacia eso. Y como, no, como eso escapa de nuestro control, tal vez pudiéramos incidir de algún modo, pero lo que escapa de nuestro control, bueno, nosotros en lo interno tratar de aprovechar aquellos espacios de libertad que efectivamente algunas regulaciones nos permiten y no poner el cuello debajo de la guillotina para que apliquen la guillotina, que es lo que yo he visto, lamentablemente. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo podría engranarse la perspectiva liberalista con el rol supervisor del Estado en la prevención de delitos como la legitimación de capitales? O sea, es difícil. Yo no digo que se elimine este tipo de regulación. La 0536 es necesario con la situación con la que nos conseguimos. El regulador, con regulaciones así, el regulador lo que nos está diciendo es yo no me doy abasto. Necesito también que ustedes, como primera línea que tiene contacto, detecten las actividades sospechosas. Yo no tengo cómo detectarlas. Yo necesito asistencia del sector privado. Eso yo lo entiendo. Pero en la medida en que esa regulación no se exceda más allá de justamente este tipo de delitos, es en esa medida, es buscar un balance, un equilibrio. No digo que sea sencillo, no es fácil. A quien hizo esta pregunta, este tipo de delitos, voy incluso más allá, voy mucho más al fondo. Yo me acuerdo que en mis clases de doctorado, que daba clase en el doctorado en la Católica, replanteaba un derecho penal. Mucho de la legislación penal económica no tiene razón de ser.
mucho de lo que se tacha como delito no debería ser delito. Es replantearnos incluso el derecho penal mismo. ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre evitar el delito de legitimación de capitales y esta visión liberal? Primero pregúntate qué debe entenderse, qué debería ser realmente delito. Es ir a las bases mismas del derecho penal. Por acá tenemos otra, que creo que ya es la última, sí, efectivamente, que también parece bastante interesante. Es la siguiente. Desde el análisis económico del derecho, ¿qué incentivo tiene el privado para autorregularse? Siendo que la regulación tiene un costo económico para la empresa y pocas veces un privado invierte en aumentar los costos. Bueno, no sé, yo últimamente sí estoy viendo una verdadera intención de las empresas, independientemente del sector en el que se encuentren, por invertir en estos departamentos de compliance. Hay una inversión, lo ven más como inversión que como costo, porque hay veces en que, bueno, se hace un análisis costo-beneficio que deberíamos hacerlo todos y evalúa a qué riesgos me someto, qué riesgos puedo soportar. Yo creo que en los últimos años esa inversión le están haciendo las empresas. Creo que con eso ya damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas, que estuvo bastante interesante. Agradecemos nuevamente a la doctora Andrea Rondón por esta masterclass y por supuesto gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Sus preguntas y comentarios siempre son muy valiosos y por supuesto que enriquecen la discusión que se plantea en estas masterclass. Los invitamos a seguir atentos a las redes sociales de Sovedem, donde estaremos anunciando nuestras próximas actividades y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.